¿Qué onda con las conversaciones durante el sexo? ¿A favor o en contra? Dios mío. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Este es, este es el episodio número 48 y estamos hablando del episodio número 8 de la temporada 4 de Seinfeld, The Cheever Letters. Se transmitió el 28 de octubre de 1992 y al parecer habla de conversaciones de sexo. En el Sí, sexo. es uno de los temas. Dos cosas, tanto la conversación durante el sexo como el dirty talk durante el sexo, el estar hablando sucio. No sé, no quisiste contestar, no sé si quisiste evadir la pregunta. No tengo. Y continuamos con a favor o en contra, nada más. Así de sencillo. No tengo esa experiencia, no tengo el gusto, dirían, nunca me ha pasado, pero es algo que he visto en películas y series. Sí, parece que funciona de acuerdo a lo que hemos visto en algunos programas y películas. Oye, este es un episodio que está también directamente conectado con el episodio previo. Muy, parecen hasta parte 1 y parte 2. Exactamente. Y empieza con George y Jerry en el departamento, donde George le está diciendo que va a conocer al papá de Susan finalmente y que le tienen que contar de lo que sucedió en la cabaña, que la cabaña fue destruida por el fuego provocado por Kramer en su visita con los propios puros que había regalado el señor, el papá de Susan, dueño de la cabaña, construida por el abuelo de Susan, y que pues Jerry encontraba esta ironía, ¿no? Que además Claro. Es servía que como un recordatorio de lo que había sucedido. esa fue mi anotación, porque me parece, pues, verdaderamente genial cómo convierten el típico previamente en Seinfeld, lo convierten en no solo parte del plot, sino en un chiste, porque la forma en la que lo recuenta se está burlando de George, como fíjate de la estupidez que hiciste, pero al mismo tiempo justo nos cuentan todo lo que ha pasado por si te lo perdiste, por si no te acuerdas, te lo recuerdan todo muy bien y creo que está muy bien hecho eso. Oye, y quiero aprovechar para hacer un comentario del episodio pasado que se me fue, que lo tengo aquí en mis notas, que tiene que ver con Susan, que tiene que ver con su personalidad, que tiene que ver con su relación con George. Y es que cuando iban en los coches, por un lado, Susan y George, que ella estaba encima de él dándole besitos y George dice, no, quítate, lo que tengo que hacer es ahorita llegar a tiempo o lo más rápido posible. Y Jerry e Elaine, que están en el otro coche, y Elaine le pregunta a Jerry, oye, ¿y qué onda con Susan? ¿De verdad le gusta George? Y le dice, y le contesta algo Jerry, algo así como, creo que le gusta más lo que le hace que él, ¿no? O sea, queda ahí implícito que George tiene ciertas facultades positivas en su relación con las mujeres Ajá. y que podría explicar algunas de sus conquistas, aparentemente, ¿no? Pero me parece que esa parte está chistosa porque en este episodio sabremos y creo que entenderemos la complejidad, que ya habíamos hablado del episodio pasado, de lo interesante que resulta el personaje de Susan y cómo, ahora que vamos a conocer a su familia, vamos a encontrar a un personaje mucho más complejo en un entorno muy disfuncional a través de sus familiares. Sí, totalmente. El episodio empieza, bueno, después del stand-up y de que están haciendo la recapitulación de lo que pasó la semana pasada, se van a poner a escribir. Ahora sí, por fin, se van a poner a escribir su piloto. Y lo que me llamó la atención es que Jerry es zurdo. Yo no sabía que era zurdo. Sí, yo sí sabía y se me había fijado, pero aquí se nota mucho más porque pues está agarrando una libreta, se están sentando a escribir. Y esto, Ivanovich, me parece que es interesante por muchas cosas. Una, porque es el tema principal de la temporada. Claro. Con eso empieza la temporada y con eso va a continuar y va a ser como, digamos, el momento climático, el piloto que están escribiendo para la NBC. Pero también el tema del proceso creativo y de lo difícil que resulta. Y tú que has Ay, escrito sí. guiones, tú que has dirigido películas, o sea, tú sabes que sí llega ese momento en el que te sientas, ya sea en la máquina, ya sea con una pluma, ¿y qué sigue? No, ¿Y qué pero sigue? Poner los títulos como niño de la escuela. Acto 1,
escena 1. Y se quedan en silencio. O sea, me encanta porque lo repiten y es una broma recurrente a lo largo del episodio donde están dando los mejores ejemplos de ¿cómo se dice? Procrastinar, de Ajá. procrastinación, de hacerse rosca, de encontrar el menor pretexto, inclusive cuando hay una escena donde entra Kramer y dice, oh, no, los interrumpo, no, no, no te No, va. no, no, pásale, pásale. Pero me encanta porque además es, bueno, ¿qué tal si tú entras? Entro, es perfecto, claro, qué genial, entro, perfecto, oh, sí, qué bien. ¿Y qué digo? ¿Y qué digo? Eso Yo es. digo, hola, maravilloso. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tal? Excelente, ya vamos bien, ya vamos a... Ellos lo consideran un avance. Me encanta eso. Pero decías del proceso creativo de escribir películas, o sea, no te vayas tan lejos, o sea, ambos nos dedicamos a escribir artículos para revistas y ahí, en ese momento, sí se siente muchas veces la página en blanco Sí. así de, ay, ay, ok, este texto es de Tiburón, pues Ujú. Spielberg, ¿no? Spielberg dirigió Tiburón. Yo sí soy en todo y hago lo que ellos, empiezo a encontrar pretextos, ay, no lavé los trastes, mejor los lavo de una vez antes de que salga más tarde. Ay, esta mesa no la había guardado, la voy a poner esta mesita de servicio, mejor la pongo acá de una vez. No, 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 pero luego me ha pasado que son las, no sé, por decir algo, 11:52. No, pues bueno, espero las 12, pues son las 11:52. O te voy a decir otra que no creo que tú que eres mi editor, ni siquiera debería de confesártela. Ya es muy tarde. Mejor mañana me levanto temprano. Pongo el despertador a las 4 de la mañana, me levanto, voy a estar fresco, me baño y voy a encontrar ese no sé qué sé yo, que estaba buscando para poder escribir este artículo. Eso, fíjate que a mí me pasa exactamente al revés. Yo he escuchado eso mismo que tú dices de mucha gente, pero yo soy una persona muy, muy morning ¿Nocturna? person. Muy, muy, muy. No, no, Ah, no. ok, ok. Entonces, para mí es muy fácil despertarme a las 4 de la mañana y ponerme a trabajar. Ujú, Y muchas veces hago lo opuesto, que es, en la noche que llegue a bueno, cuando salía de mi casa, ujú. decía, en la noche que llegue me pongo a trabajar. Y no, o sea, si llegan las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, yo ya no puedo, ya no doy una. Entonces mi plan se va al caño y más bien lo que hago, mi solución es, pues mejor levantarme temprano y hacerlo. Pero sí, eso, yo soy al revés ahí. No, yo idealmente, y esto pues yo escribo desde principios de este siglo, del 2002 en Cine Premier, antes era quedarme en la noche, inclusive hasta no dormir, pero el silencio de la noche me ayuda mucho, pero ya ahorita ya no lo aguanto. O sea, trataría de hacerlo. He grabado en estos días, por ejemplo, podcast de Cinemanet en la madrugada, de Ah, 4 a sí. 5 de la mañana, que digo, es como un momento en el que no hay nada, no va a sonar el timbre, no va a venir nadie, Wow. todo el mundo ya está dormido. Sí, 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 Órale, de es muy 4 a 5 de extraño. la Pero mañana. bueno, Y hablando es, de sí. tecnología, hablando de épocas pasadas, supongo, también me llamó mucho la atención que escriben a mano. Y me pasó mucho en este capítulo y en el pasado, que hay muchas cosas de que hoy se solucionarían con tecnología y me costó como trabajo como acordarme que está situada, bueno, está filmada hace 30 años, porque también yo dije, ¿por qué están escribiendo a mano? Pero pues digo, pues claro, pues no había, o sea, las computadoras creo que tiene por ahí una Jerry atrás, pero no son, seguramente ni siquiera se utilizaban para escribir guiones, todo era a máquina y Ujú. pues sí tiene mucho más sentido escribir a mano y después lo pasas a la máquina en limpio que estar escribiendo en la máquina y te equivocas y todo, que yo sé que Woody Allen, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue escribiendo todo su guión completito a mano. Sí, sí, hay uno en uno de los documentales, se ve que ahí tiene además ideas en hojas, en Sí. cajones, y que puede agarrar ideas y que puede empezar a combinarlas. Ideas que se le ocurren en diferentes momentos y las escribe a mano, sí, o en servilletas, ¿no? Sí, entonces tiene Eh, sentido que sacan sus cuadernitos y se ponen a escribir. Y uno de los pretextos para dejar de escribir es, oye, ¿qué no le tienes que hablar a Elaine? Le habla a Elaine y Ah, esto sí. ya no sucede. Esto sucedía antes, queridos amigos, escuchas, que les gusta Seinfeld y que nos acompañan y que nos hacen el honor de acompañarnos. Si uno le hablaba a un amigo, a una amiga, a la novia, siempre había alguien más que contestaba el teléfono. Uy, a No la novia en existía, primaria, en secundaria, en bueno, prepa no, era señor, muy clásico. buenas tardes. Qué gusto Sí. saludarle. Disculpe, ¿se encuentra fulanita? Uy, que te Y, contestara el hermano. no, no, lo peor para mí eran los papás. O sea, podía más con las mamás.
Siento que además las mamás siempre les he caído bien. Ah, sí. Pero los papás son indescifrables. Los papás en México, los papás de mujeres, los papás de las novias, siempre han sido fueron en su momento siempre muy complejos para mí. Y yo diría inclusive a la fecha con mi suegro. O sea, cuando van a la casa y que les hablo directamente, ¿no? Cuando iban de visita con los abuelitos, y él siempre invariablemente contestaba, y como, ¿qué más le platico, no? Porque tampoco porque hay gente, como sucede en el episodio, que no te pasa ¿quieres hablar con Andrea? Te la paso. No, Jerry, ¿cómo estás? Es la secretaria, la asistente de Elaine. Se pone a platicar 20 minutos antes de poder pasarle a Elaine, al grado de que Jerry tiene que fingir que está en la calle. Hay mucha gente en la fila del teléfono. Pásame, Elaine, por favor. Sí. Se queja Jerry con Elaine de eso, y Elaine impertinentemente colgando la llama para pedirle que no platique con la gente que le llama, y ella inmediatamente sabe que fue Jerry y decide renunciar. Me encanta su reacción porque además es como súper exagerada porque, wow, ¿cómo escaló esto tanto? Sí. O sea... Te acabo de pasar una llamada a renuncio Sí. en 5 minutos. Pues me largo, ¿ok? Elaine se queda con una gran culpa porque Elaine es la más sensible de estos 4 personajes, de los 4 personajes principales, y va a pedirle a Jerry que por favor le hable y la convenza de que regrese a trabajar. Ella le dice, sí, ¿por qué no nos vemos para tomar algo? Y ahí, como dirían en inglés, the plot thickens, ¿no? La trama se complica, así y me estoy yendo, nada más con esa historia que es ni siquiera es la principal del episodio, ¿no? Pero sí es una de las guías. A partir de ese encuentro, lo de que pasa después, corte a el departamento de Jerry en la noche, ella sale vistiéndose y le dice, lo que dijiste te convierte en un pervertido. Dice, tú empezaste a hablar sucio, yo solo quería seguir tu paso, no tienes límite. Y se va ofendida y él le dice, por favor, no le digas a nadie. Ah, eso crees, ¿no? Porque lo que más le preocupaba de todo Jerry no era haber quedado mal con esta chica, que además no le importaba, sino que Elaine se enterara de lo que había sucedido. Sí, totalmente. Y antes de eso entra Kramer, que vuelve a hacer lo mismo, que nada más para remarcarlo inteligentemente que está escrito este guión. Kramer entra y recapitula cómo es que todo lo de los puros, de cómo los puros le permiten entrar al campo de golf y ya no va a poder, ya no tiene los puros y bla, bla, bla. Vuelve a hacer lo mismo que hizo Jerry antes. Recapitula su propia historia de una forma cómica para que nosotros como público recordemos, pero que funcione también para la trama. Que funciona muy bien y que además le dice, entonces necesito que le pidas al papá de Susan otra caja de puros. Dice, ¿cómo le voy a pedir una caja de puros si tú fuiste el que quemó su cabaña? Y dice, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver eso? Que ya Jerry nos había explicado que todo tenía que ver, pero una vez más nos demuestran que el cerebro de Kramer funciona en otro nivel completamente diferente, ¿no? Dice, ya no va a haber más golf para mí, voy a tener que ir a los campos públicos, yo no puedo ir a los campos de golf públicos, no puedo regresar, la gente que está allí, la condición en la que se encuentra el campo, no peinan bien la arena, no cortan bien el césped, no puedo regresar. Que, por cierto, es también una frase que van a utilizar en algún momento cuando estén hablando de vuelos aéreos y de volar en business class o en primera clase, como se llamaba en aquel entonces. Sí. ¿No? Prácticamente el tema es el mismo. Y luego viene la incomodísima cena con los papás de Susan, que son papás como de una clase medio acomodada, medio intelectual, medio no sé qué, pero una familia Sangrona. sí, pedante, ¿no? Por llamarle de alguna forma, y que se ve que de entrada la pareja de los papás pues tiene muchos problemas. La mamá se la pasa tomando vino, ¿no? Pues, cuestión de alcohólica, riéndose prácticamente sola, el señor completamente serio. George intentando, creo que es de las pocas veces que lo hemos visto en el episodio, tratando de quedar bien con los suegros, porque pues ya Susan ya es su novia. El señor le manda regalos, los invita a que vayan a su cabaña a pasar el fin de semana con sus amigos, lo invitan a cenar, entonces él quiere quedar bien, pero ninguna broma, ni un comentario de los que hace George, que a Susan sí le hacen gracia, que eso también es interesante, que ella sí los pesca a todos, le parecen bien al papá.
Porque le dice, es que mi papá nunca se ríe de nada. Bueno, ¿para qué necesita alguien reírse? ¿Qué es eso de reírse? ¿Para qué lo necesitamos? Abrir la boca y decir así, "Ja, ja, 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 ja". ¿Qué es eso? Pero ni eso, ni con eso puede lograr ningún acercamiento con el señor. Que me gusta mucho el insulto que le da el papá de Susan a la mamá. No me acuerdo ella qué le dice a él, pero él le contesta, se le queda callado, se le queda viendo y le dice, ¿por qué no te pones más lápiz labial? Sí, Como su sí, qué sarcasmo ofensivo, es... ¿no? Qué ofensivo, qué pasivo-agresivo ahí, qué situación tan incómoda. ¿No te quieres Y poner más lápiz labial? ¿No? ¿Así está bien? mientras tanto, George y Susan están tratando de ver cómo entrarle al tema y el señor se empieza a soltar. La cabaña que hizo mi papá antes de morir me la encargó, llevo 45 años cuidándola. Mi mamá murió en esa cabaña. Y mientras más cosas decía, más se la voy a heredar a Susan. Susan es quien se va a quedar con esa cabaña. Y finalmente ellos tienen que confesar que la cabaña se quemó. Y Ajá. la mamá está ahí en risa, la mamá alcohólica, y el señor se levanta impactado y lo único que pregunta, ¿encontraron algo después del fuego? Y se va. Ya después George le dirá a Jerry que se fue a llorar Sí. a su habitación y Jerry le dice, entonces no le hizo tanta gracia como a nosotros. que lo último lo puse en comillas porque me gustó la frase, que lo último que le dijo el papá, antes de decirle cuida a mi hermana, que además su tía está en silla de ruedas, o cuida a tu hermano, no, le dijo, cherish the cabin, ¿no? Cuida, ¿no? La cabaña es lo que tienes que adorar, es lo que tienes que checar, ¿no? Entonces me parece que sí está, está complicada esa situación. Y después viene mi escena favorita del episodio, que no sé si coincides conmigo como lo hiciste en el episodio pasado. George y Jerry en la cafetería. George está preparando Claro, una hamburguesa, ¿no? Tiene la catsup en la mano y Jerry le empieza a claro. contar su encuentro con Sandra. Sí, totalmente. Le dice, oye, salí con la asistente de Elaine y pues me invitó a un trago y puso su mano sobre mi pierna. Y se echa para atrás, George todo sorprendido. Y le dijiste que la quitara y dice, ¿cuándo has visto que un hombre le diga a una mujer que quite su mano de la pierna? O sea, esa es mi frase favorita del episodio. Have Eso you ever y, told a woman to stop rubbing your leg? Porque además lo estaba sobando. eso y cuando le dice, en cambio ellas no tienen ningún problema para decirte quítate. Sí, si fue al revés, y dicen, ellas funcionan en otro nivel. Exacto. Dice, y entonces dice, ella empezó durante el juego sexual, empezó a hablarme sucio. ¿Pero qué Es te que las dijo? ¿Qué fue lo que...? reacciones de George son, Son que geniales verlo porque, a él es lo que... sí, es lo que hace ese momento genial. Y le dice, lo típico, ¿qué es lo típico? Dame lo típico. Y se acerca Jerry y nosotros como público no escuchamos lo que dice, pero sí vemos la reacción de George que está viéndolo casi sudando y de repente cuando termina de decírselo apachurra involuntariamente la catsup y Eso. sale un chorro de catsup volando. Ese es especial. Aquí está anotado. Mi momento favorito es cuando George le cuenta lo que ella dijo y George aprieta la ketchup y sale volando. Demasiado gráfico el momento. A lo que estaba haciendo. Dirt y soy sucio. Y además, insisto, el uso del inglés aquí es interesante. That was dirty, filthy, ¿no? Mugriento, así, Sí. más sucio no se puede. Y de verdad que empieza hasta a sudar George. Y después le dice, ¿y tú qué le dijiste? Y entonces viene también uno de los momentos más raros en la historia de la serie de Seinfeld. O sea, unas de esas frases que son casi no indescriptibles, sino inexplicables, Sí, 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 ¿no? sí. ¿Qué le dijo Jerry a la chica, a esta Sandra, en ese momento después de que ella habló sucio? ¿Qué fue lo que le dijo? Ella le dice que sí, algo de su ropa, que si le gusta su ropa o algo así, la ropa interior, su Ajá, lencería, supongo, sus panties. y él le contesta, ¿son las que te dejó tu papá en la cama? Tu mamá, tu mamá. ¿Son las que te dejó tu mamá en la cama? Your mama laid out for you. Y hasta George se queda, Lo cual eso no no es tiene sucio. ningún sentido ni... No, no tiene, eso es extraño, y es lo que ofendió tanto a la otra, ¿no? Y entonces Jerry le subraya,
lo que menos quiero es que Elaine se llegue a enterar de esta situación, ¿no? Lo que además había empezado como la súper anécdota de una conquista, termina convirtiéndose no solamente en un fracaso, sino además en un tema verdaderamente embarazoso para el personaje. Y después de eso los vemos otra vez a ellos trabajando, bueno, los vemos entre comillas trabajando en el departamento otra vez en el guión, porque lo que realmente están haciendo es que están dormidos. Entra Elaine y me llamó mucho la atención que le dice Jerome Seinfeld. O sea, Jerry es Jerome. No sabía que Sí, era Jerome. yo también lo noté, Jerome Seinfeld. Y pues Jerry está muy preocupado porque Elaine llega a contarle que al correr, no, que regresó la muchacha, ¿no? Que regresó la Sí, asistente. pero la reubicó, ¿no? La La re- quiso reubicar y ella, en venganza, Sandra, acusa a Elaine con el jefe, con el señor Lipman, que ya hemos Ajá. visto y que seguirá saliendo y que seguirá siendo referido, porque es la editorial donde trabaja, que Elaine había hecho algunas llamadas de larga distancia a Europa, sumaban más de $400, $429 para ser más exactos, y que se los habían cobrado. ¿Y fue todo lo que te dijo? Le pregunta Jerry. ¿Fue todo lo que te dijo? Sí. No, no te preocupes, yo te pago ese dinero. No, ¿cómo crees? No, sí, bueno, ok. Y le acepta el cheque. Y le acepta el cheque. Ya que tiene el cheque, se despide y le dice, voy a ver a mi mamá para ver qué ropa interior puso encima de mi cama. Sí, es genial. Ahí el timing cómico de Julia Louis-Dreyfus es perfecto, porque incluso antes de llegar cuando ella le hace evidente que sí sabe lo que dijo, cuando sí decide aceptar el dinero, ese timing cómico ahí es una pausa que hace en lo que le está diciendo, no, no, ¿cómo que? Bueno, ese momento Exacto. es Que hasta Jerry perfecto. se saca de onda, ¿cómo? Qué rápido aceptó. Exacto, y la mirada de Jerry a mí se me hace que es hasta honesta como de, ah, caray, De sorprendente, sí, de genuina sorpresa. sí, Y la reacción de ellos cuando ella les dice la frase. Porque apenas están ellos regresando a sentarse y se quedan congelados. Me se parece que eso es quedan, genial. Vi el pequeño documental que hay después del episodio, donde está la entrevista con Julia Louis-Dreyfus sobre esa escena en particular, y dijo, la repetimos 3 o 4 veces. ah, Y cada que cerraba yo la puerta, escuchaba la reacción del público enardecido, de risas y de aplausos por esa escena, y que ella estaba del otro lado de la puerta brincando de gusto de que había funcionado tan bien. wow. No, pues es que Entonces sí, sí, sí funciona muy bien. es también, pero hay que ver, como que se necesita ver todo el episodio para ver eso. No saltamos la historia de Kramer. Sí, Kramer, porque justo el momento en el que ella dice eso es nada más un botoncito al final, antes de que diga eso, o sea, entre el cheque y que ella diga eso, sucede que Kramer va a la embajada. a la embajada de Cuba en Nueva York para conseguir puros. Y lo reciben todos muy misteriosos. La secretaria que estaba allí le dicen, vete para hablar con él, cuál es el tema. Y él traía la pequeña etiquetita que rodea el puro como evidencia. Y entonces ellos les da mucho gusto y le enseñan que ellos tienen y dicen, pero usted sabe que estos puros están prohibidos en su país, Ujú. aquí en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo? Se hace amigo. Ah, le gusta a uno de ellos La chamarra. la chamarra que trae y logran hacer un intercambio. Y Ya que es la después, chamarra que conocemos desde hace 2 temporadas. la famosa chamarra, ¿no? Que Sí, había recuperado de uno de los novios de la mamá. sí. Finalmente se hace amigo de estos 3 cubanos de la embajada y terminan convirtiéndose en compañeros de golf. En la siguiente escena están afuera del departamento de Jerry, todos disfrazados con sus pantalones de cuadritos, la chaqueta famosa, aquella chamarra famosa, sus boinas y demás, y todos fumando puro, ¿no? Ya Ujú. logró hacer a través de, fíjate, de una situación absurda, eh, logra conseguir como siempre Kramer su cometido. Eso, esa es una característica de él que seguirá haciendo para siempre. Ya lo habíamos dicho, es de esta gente que nunca les pasa nada, toda la vida les funciona, las piezas se acomodan para ellos. Oye, y nos saltamos otra escena fundamental del episodio. Cuando el portero Pues van a visitar. la razón o sea, para este momento ya vas en Sí, el minuto 25 y todavía no sabes por qué diablos se llama el episodio The Cheever Letters. las cartas de Cheever. Están en la puerta del departamento de los papás de Susan, Jerry y George,
Está la tía que está en silla de ruedas que se había mencionado, está el hermano, un hermano grosero y odioso, la mamá, por supuesto, echándose un drink. Llega el portero del edificio, estos porteros elegantes de Nueva York, para entregarles lo único que dejó la aseguradora, que fue a ver lo del incendio. Y es una caja. ¡Ah, cartas! Cartas de John Cheever. John Cheever, no, yo no lo sabía, es un autor real, un autor de habla inglesa, de novelista. Sí, yo tampoco lo conocía hasta acá. No, pero yo tuve que investigar porque quería saber si el personaje era real o ficticio. Y cuenta lo que pasa, por favor, Ivanovich. Pues Susan agarra las cartas y la empieza a leer porque pues cree que es nada más una correspondencia que tuvo su papá o su abuelo, ella no sabe No, su quién, papá, es el papá, sí. pero ella no sabe, o sí sabe desde el principio que son para Porque su dice papá. Henry, el nombre del Ah, papá. claro. Ajá. Y el autor y empieza a leerlas y de repente las cartas, no me acuerdo exactamente qué dicen, pero empiezan a tomar un tono romántico, No, digamos. romántico erótico, le dice, lo que vivimos ayer fue maravilloso. Ese orgasmo jamás lo olvidaré. Digo, palabras más, pero sí me suena la palabra orgasmo. Sí. Postdata, me encantó la cabaña. Y es donde el papá sale corriendo encantado porque, o sea, estaba muy, y ahí nos damos cuenta a qué se refería cuando preguntó que si algo habían encontrado en la cabaña, Uh-huh. y le suelta que en una película o en una serie dramática hubiera sido una escena devastadora por lo que dice, ¿no? Prácticamente les dice, a ninguno de ustedes me interesa, lo único que me interesa fue mi amorío con este señor, fue fantástico. Mientras tanto, la mamá está botada de risa Jerry y George están atrás de Susan, no saben qué hacer, súper incómodos. Jerry empieza a ver su reloj haciendo muecas como de, es que se nos hace tarde porque... Y La tía dice, lo sabía, la hermana del señor, ¿no? sí, y es el único momento en que vemos al hermano de Susan interesado en algo. Uh-huh. Creo que es una escena que funciona bastante bien, porque también la cara de Susan es increíble. No, se queda en shock, se queda prácticamente en shock. Y sobre el verdadero autor John Cheever, que es estadounidense, encontré ahí en internet que efectivamente, a pesar de que estaba casado, de que tenía familia, pues era descrito como gay, como homosexual o bisexual, a través de las diferentes relaciones que había tenido. Y que su hija se llamaba Susan. No sé si eso es una coincidencia ¡Wow! o estaba ya previsto desde antes de que hicieran el personaje, ¿no? Pero la hija de John Cheever en la vida real se llamaba Susan. Entonces, bueno, ahí está esa conexión. Y la actriz que interpreta a Susan en estas entrevistas del DVD también comenta que esa escena tan complicada, tan compleja, tan atrevida también para la televisión y para una comedia, Claro, y eh, recordemos que es 1992. sí, hace 28 años. Ahorita sería una escena súper compleja y complicada, ¿no? Y difícil de entender. Eh, Habla sobre la complejidad de su personaje y la disfuncionalidad de su familia y la razón por la que podría andar con alguien como George, con el que Claro, parecería que no claro. tendría ningún tipo de empatía, ¿no? Sí, claro, tiene total sentido. Entonces, pues me parece que ese apunte habla de una complejidad mayor a la de la ligereza de una serie de comedia que logra encontrar en estos puntos de las dificultades de las relaciones personales, familiares, amorosas, eróticas, un punto para la comedia. Sí, totalmente. Porque lo que querían hacer Jerry y George ante la incomodidad era irse al cine y no perderse las coming attractions, ¿no? Y me encanta George que le dice, lo que Jerry está indicando es el tiempo, y por eso se señala aquí, ya es el tiempo, ya es tarde. Ay, ay, ay. Sí, lo Oye, y hacen muy bien. el stand-up final de Jerry tiene que ver también sobre la sexualidad y el hablar durante el sexo, ¿no? Dice, ¿la conversación mejora el sexo o es el sexo un aderezo para la conversación? Dice que nunca lo ha entendido. Y en el stand-up inicial había hablado sobre una cosa muy simplona, pero sobre las fotos familiares, porque además el episodio trata sobre familia, ¿no? Sí. Por eso la mención. Sobre las fotos familiares que tiene la gente en sus escritorios viendo hacia sí mismos.
O sea, ¿por qué tienes viendo hacia ti la foto de tu esposa o la foto de tus hijos en tu escritorio? ¿Es porque se te olvida que tienes familia? ¿Es porque llega la hora de la salida y dices, diablos, vámonos por unas hookers, dice por ahí, o prostitutes? Ajá. Vámonos por unas prostitutas. No puedo, tengo familia, sí es cierto, aquí están sus fotos. Y yo te pregunto, y bueno, si tú en tu escritorio alguna vez has tenido fotos de familia en el escritorio de Sí. trabajo. No me acuerdo. A ver, es que no me acuerdo. Porque en esta oficina donde estábamos hasta antes del confinamiento, no. Porque cuando nos mudamos ahí, la regla que pusieron es nadie puede tener nada en sus escritorios por alguna razón. Cosa que no Entonces, se terminó de cumplir. pero en este no y en el pasado tampoco. Pero estoy tratando de recordar si cuando apenas empecé a trabajar, que sí tenía un cubículo más en forma, si tenía. No me acuerdo, pero puede ser. No me sorprendería si tuviera. Pero viéndose a ti. Sí, claro, pues es que la razón es que aquí es donde la comedia no, para mí no funciona tan bien, porque pues, Ajá. quien los quiero ver soy yo, pues me caen bien, mi familia. No, porque también puede haber como diferentes razones. Yo tenía o tengo todavía, bueno, tenía, no sé si tenía o tengo. De verdad que estoy en ese inter. Un mueble lateral y ahí tengo una foto de Carlos, de mi hijo. Ajá, como para que lo Pero vean todos y tú. para que lo vean, sí. La mía es definitivamente, miren, yo soy padre de familia, tengo un hijo, Claro, pero supongo que también es se llama igual que yo. diferente cuando yo nunca, nunca he tenido hijos. Tuve alguna vez. No, nunca, no tengo hijos, entonces yo y mi novia o mi ex esposa no necesitaba presumirlas a la gente. Supongo que los Exacto. hijos uno sí los quiere presumir. Qué barbaridad. Oye, pues Tom Leopold es el guionista de este episodio y él a cuadro, en entrevista, en el DVD, dice que la anécdota de la frase, que no fue exactamente esa frase, pero una frase que no le funcionó fue durante una relación sexual donde la chica empezó a hablar sucio, él quiso ponerse al nivel y dijo algo completamente sin sentido e inapropiado que culminó lo que estaba sucediendo. Ah, pero no fue esa misma frase. No dice o no si fue esa misma frase, pero que de ahí Ok. sale la idea para incorporarla en este episodio. Oye, Entonces, momentos bueno. favoritos, ya dije, sí, claro, el de la Katsu, Sí, por supuesto, sí, claro, sí, 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 el de sí, la sí. Katsu. Porque mira, ya van 2 episodios, no había sucedido, consecutivos además, donde coincidimos con el mismo momento favorito. Nada más que yo aquí tengo dos, tengo ese y fue así, lo último que entró así rayándome al final, el botoncito de Julia Louis-Dreyfus Sí, es diciendo la genial, frase, ese yo es lo genial, pondría al mismo nivel también. es genial. Tengo que irme a casa de mi mamá. Sí, Me eso creo parece que es increíble. genial también. Fantástico, qué padre, Ivanovich, muchas gracias. Muy bien, pues vámonos entonces, o tienes, usualmente tienes un apunte más, hoy Siempre, no. siempre. Pues ya no, ya no. Si no, lo digo como en el próximo episodio, para no alargarnos más. Está bien, pues vámonos entonces. Muchas gracias por acompañarnos, amigos, aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Hablamos del episodio número 8 de la temporada 4. Y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en @Charlie del Río. Adiós.